Esta entrevista va a ser muy clara para poder, valga la redundancia, clarificar varios conceptos. Estamos hablando en este momento de que el peso chileno se ha devaluado significativamente y su volatilidad aumenta. ¿Pero qué significa esto? En un contexto en el que el dólar también está subiendo y ha alcanzado máximos históricos. Bueno, todas estas preguntas se las vamos a hacer al economista de la Universidad de Chile, don Josep Ramos. Don Josep, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, gusto estar con ustedes. Gracias por esta entrevista, don Josep, entrevistándolo en mi caso desde que era un polluelo en esto del periodismo. La verdad es que estamos agradecidos por su contacto hasta ahora con nosotros acá en Mega Noticias. Usted tiene una capacidad, Josep, de poder explicar en simple muchos fenómenos de la economía y de la microeconomía también, y eso es muy bueno para la población. Por lo tanto, cuando hablamos de que el peso ha perdido o ha caído su valor, ¿a qué nos referimos con esto, Josep? ¿Qué significa para la gente? Porque la gente está pendiente mucho del dólar, que nosotros hemos dado harta noticia respecto del dólar, ¿cierto? Pero ahora estamos hablando también del peso. Por lo tanto, ¿qué significa para la gente y cómo estos dos factores van relacionándose? Bueno, el peso es cuántos pesos se requiere para comprar un dólar. Muy poca gente compra dólares Es verdad. directamente, pero cada vez que echamos benzina, usamos la locomoción colectiva, estamos gastando dólares. Cada vez que compramos granos, estamos comprando dólares. Cada vez que compramos autos, computadoras. Entonces, todos los productos importados en Chile vienen valorados en dólares. Entonces, el que el dólar cueste más pesos, ahora un poquito más de 1.000 pesos, significa que todos esos productos que son importados cuestan más en Chile que lo que costaban antes. Perfecto. ¿Y qué significa que la volatilidad, que otro de los conceptos con los que lo estábamos presentando, que la volatilidad del peso aumenta? ¿Eso qué significa también en la práctica para la gente? Bueno, la volatilidad significa que fluctúe mucho. O sea, en los últimos 6 semanas, el dólar ha subido como de 900 a 1.000 pesos. Puede que vuelva a caer, ojalá. Y esa es la volatilidad, se refiere a eso, ese tipo de fluctuación, donde en lugar de ser algo estable, que sé yo, años atrás en Chile el dólar era 39 pesos, dólar fijo, ahora fluctúa, porque es un mercado libre. Josep, ha habido mucha discusión respecto de los temas de la economía también en redes sociales, insisto, donde se ha convertido, la verdad, los diálogos en unas trincheras ideológicas muy fuerte también. Pero hay muchas personas, me incluyo, que opinamos a veces o que estamos leyendo sin tener mucha información como usted. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo hoy día, lo que está pasando con el peso, lo que está pasando con el dólar también, tiene que ver, y lo que está pasando también con la inflación, en el caso de Chile. ¿Qué es lo que más está dominando estos cambios? ¿Son factores internacionales o son factores locales? ¿Cuál pesa más en esta ecuación? Bueno, depende del periodo que estemos hablando. Estas últimas 6 semanas, donde el dólar ha subido de 900 a 1.000 pesos más o menos, yo creo que el factor dominante ha sido esencialmente externo. ¿Cuál es? No se ha percibido, pero el precio del cobre ha caído como $1 en ese mismo periodo. ¿Qué tiene que ver el precio del cobre con el dólar? Bueno, es que los dólares que entran a Chile entran por nuestras exportaciones. Exacto. Ahora, si nuestro cobre vale $1 menos, entran mucho menos dólares. Entonces, junto a esta alza fuerte en el valor del dólar, es que han escaseado dólares porque el precio del cobre ha caído. Entonces, yo creo que de las últimas 6 semanas, ese es el factor principal. Ahora, si uno va para atrás, desde el año pasado, 12 meses, ahí sí hay otros factores, que sí, todos los aportes fiscales y los retiros de las pensiones que hicieron generaron mucha presión sobre los precios, produjeron una inflación y eso encareció también el dólar, pero eso era un factor interno, ¿no? La guerra en Ucrania, un factor externo, que ha subido el precio de la energía y ha subido también el precio de los alimentos, ya que Ucrania, así como Rusia, son grandes productores de grano. Entonces, según el periodo, son distintas las causas. O sea, si me hubiera preguntado un año atrás,
el Banco Central mismo decía que si 2/3 de la inflación era por factores internos. Hoy día, o sea, si uno habla de los últimos 2 meses, son factores externos que están incidiendo. En ese sentido, Joseph, ¿cuál es su opinión o cómo podemos entender que lo que el año pasado o lo que hace 6 meses, 8 meses, era una mala política pública, era una mala idea, que era esto de inyectar recursos frescos a una economía que ya está sobrecalentada, claramente, ¿no? Con una inflación importante? Lo que era no tan bueno, digamos, lo que aportaba en ese proceso, hoy se ve como algo que en verdad no afecta. Me refiero al bono invierno. Yo entiendo que en esto hay mucha gente que está con necesidad y que requiere una ayuda que se va a entregar en este caso de manera focalizada, pero acá ha habido debate incluso entre varios economistas, he estado escuchando algunas declaraciones, leyendo algunas entrevistas, y no hay consenso respecto de si este bono va a aportar o no a este proceso de inflación. ¿Cuál es su mirada al respecto? Bueno, algún efecto tendrá sobre la inflación, en el sentido de incrementarlo un poco, pero distingamos el bono que se está hablando ahora, que como 1.200 millones de dólares, es en la octava parte de lo que fueron los aportes fiscales, el ingreso familiar de emergencia el año pasado. Entonces es muchísimo menos de lo que fue del impacto que tuvo el año pasado. O sea, el propio ministro Marcel, cuando era presidente del Banco Central, Sí. en contadas oportunidades rogó que no se hiciera ese IFE porque iba a ser, los retiros, mejor dicho, porque iba a ser inflacionario. Pero bueno, el Parlamento no le hizo caso, reinó el populismo. Y en ese sentido, ¿cómo califica usted, de colega a colega básicamente, cómo califica la acción y las medidas que ha tomado el ministro Marcel? Un hombre que además muy respetado transversalmente, expresidente del Banco Central. ¿Qué le ha parecido su labor, las medidas que ha tomado? ¿Responde a un lado más político o sigue respetando su formación económica? No, yo creo que yo tengo mucha confianza en el ministro Marcel, es una persona bien responsable. Yo diría, el temor que yo tengo respecto a este bono es que ojalá que este sea el último bono, o sea, que se va a generar o puede generarse presión, cierta adicción a que todos los años haya un bono similar, y eso sería desastroso. Porque yo creo que el presidente Boric ni el ministro Marcel fueron elegidos para poner bonos, fueron elegidos para hacer reformas estructurales. Piensa tú que los 1.200 millones de dólares, que es este bono, es el 10% de lo que se va a recaudar, lo pretende recaudar por la reforma tributaria en un año. Entonces no es trivial tampoco lo que se está hablando. Entonces si esto fuera a ser periódico sería muy grave, negativamente grave, para el país. Joseph, yo sé que pedirle predicciones es un poco injusto y muchas veces a los economistas no les gusta hacerlas porque nadie tiene, insisto, unas cartas de tarot ahí que nos digan lo que va a pasar en el mediano o largo plazo, pero al menos las señales que tenemos hoy día, no solo en Chile, sino que en el mundo. Algunos hablan de que se viene una recesión en la principal economía del mundo, el motor económico del mundo, que sigue siendo Estados Unidos. Otros hablan de problemas de deuda que también tendría China o de disminución de crecimiento. Por lo tanto, tenemos el tema de la guerra también, que es otro elemento de contexto muy, muy relevante. Todo esto incide en el que es probablemente uno de los factores más importantes, ¿no?, para la economía, la estabilidad de la economía, que son las expectativas, que es algo muy volátil también. En ese sentido, Joseph, ¿qué le podemos decir a la población respecto de cuál es la actitud que deben tener quizá de acá al mediano plazo? Porque muchos nos preguntan a veces acá en los medios, en las redes sociales, ¿qué hacemos? ¿Tratamos de ahorrar en la medida de lo posible? ¿Salimos a invertir? ¿Podemos empezar con un nuevo negocio o no? ¿Cómo se ve la cosa de acá a este año y el próximo? Si es que nos puede adelantar algo, Joseph. Bueno, digamos, voy a decir lo que el propio ministro Marcel dijo ayer. O sea, él prevé que este año la economía va a crecer como 1,6%, algo por el estilo, y que el año que viene va a haber una caída, una recesión. O sea, pequeña caída en la producción. Entonces, y la inflación este año probablemente termine en torno a 11% en diciembre,
y el año que viene va a ir en descenso, tal vez cayendo a 5 o 6%, pero va a ser los próximos 18 meses difíciles. Entonces yo aconsejo a la gente dos cosas. Primero, conservar el trabajo que tiene. O sea, en situaciones que viene recesión es arriesgado cambiar de trabajo, al no ser que las condiciones sean significativamente mejores, ¿no? Y en cuanto a su gasto, ser prudente en su gasto. Este es un buen momento, si es que pueden, a postergar gastos que pueden ser postergados. O sea, un auto se puede postergar, alimento no. Una computadora uno puede seguir con la vieja. Entonces, no hay una calamidad que viene por delante, pero ser prudentes. Don Josep, me gustaría referirme a algunas pulsiones de repente que surgen desde el Congreso con ideas para poder ayudar a la población de manera rápida. Y una de esas, y que muchas veces atentan contra la teoría económica al menos, pero una de esas que se ha escuchado mucho tiene que ver con el tema de poder controlar el aumento del precio del petróleo, por ejemplo, de la benzina, de la parafina, también muy necesaria para la gente. Y algunos dicen, sobre todo en el caso de los combustibles, deberíamos eliminar una parte del impuesto, deberíamos bajar el impuesto o eliminarlo. Pero eso también es una de las grandes fuentes de ingreso que tiene el fisco. Por lo tanto, ¿qué le parece a usted como medida temporal? Que es difícil abrir una puerta así y después cerrarla, es el problema. Yo creo que es una mala política. O sea, somos más pobres como país porque el petróleo ha subido. No se puede negar esa realidad. Y si fuéramos a subsidiar el consumo de benzina, piensa tú quién se está beneficiando. Principalmente la mitad de la población que tiene automóvil. O sea, si yo fuera a tratar de beneficiaría a la gente que anda en micro y no la gente que anda en auto. Subsidiar la benzina es básicamente autos. O sea, en cambio, si uno puede subsidiar el transporte público si es que considerara que la situación lo ameritara. Yo creo que tenemos que reconocer que como país, cuando vienen malas noticias, el gobierno puede tratar de suavizar, pero no puede impedir esos fenómenos negativos y a su vez ser responsable. Si no, caemos en lo que fue el año pasado, gastar y gastar sin pensar en el futuro. Y que muchos, lamentablemente, aún validan las medidas del año pasado, a pesar de toda la evidencia. Josep Ramos, economista de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por sus conocimientos también y su claridad de estos temas. Que esté muy bien, buenos días. Buenos días.